Lárgate, ya no eres mi hija la que grita con tanta fuerza que los escupitajos vuelan, es mi madre, su cara está roja de ira y sostiene un cuchillo con ambas manos, las puntas dirigidas hacia mí. No puedo soportar una sanguijuela que ni siquiera contribuye a los gastos de manutención, lejos de no contribuir. En realidad, estoy más de la mitad de mis ingresos, que ascienden a $3,000 cada mes, en nuestro hogar. Ella lo sabe. Se lo he explicado innumerables veces, pero parece nada. Ahora se comunica con ella. Ha habido algunas ocasiones en que no escuchó nada debido a su enojo, pero nunca esperé que trajera un cuchillo. Por ahora, solo trato de no más y crear cierta distancia en silencio para evitar lastimarme. Escuché la voz fría de mi madre: si hubiera sabido que te convertirías en un parásito, nunca te habría tenido. Soy Hannah. Tengo 29 años gracias a mi arduo trabajo. Ahora trabajo como ingeniera de software en una conocida corporación. Mi decisión de seguir esta carrera fue influenciada mi padre. A él siempre le encantó jugar con las computadoras. Estaba fascinado con las máquinas desde que era niño y se emocionó la primera vez que vio una computadora. Yo estaba emocionado en ese entonces, pero las últimas computadoras tienen un aspecto increíble. Este es tan delgado pero la pantalla es tan clara, decía con una sonrisa. Solía llevarme a tiendas de electrónica, me mostraba los últimos modelos de computadoras señalando sus características. Ver a mi papá tan feliz trabajando con computadoras me encendió la mía. Interés, aunque por lo general era callado, me enseñaba todo sobre ellos cuando se trataba de computadoras. Eventualmente me di cuenta de que era mejor usando las computadoras que mayoría de las personas de mi edad y quería aprender más profundamente, lo que me llevó a especializarme en ingeniería en la universidad cuando buscaba trabajo. Elegí una carrera relacionada con las computadoras sin dudarlo. Conseguí exitosamente un trabajo como ingeniero de software en mi empresa actual. La mayor parte de mi trabajo es remoto y lo he disfrutado. Lograr mucho en comparación con mis compañeros cuando regresaba a casa. Y hablar sobre el trabajo con mi papá fueron algunos de los mejores. Entonces un día mi papá se desplomó. Recibí una llamada de mamá y corrí al hospital. Papá, ¿está bien? De repente se cayó y llamé a una ambulancia de inmediato. Hicieron pruebas tan pronto. Llegamos. Llegué al hospital y dijo que era una hemorragia subaracnoidea. Necesita cirugía urgente y ahora está en el quirófano. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida a partir de ahora? Oh papá, esperé orando por su seguridad. Unas horas después, el médico vino a informarnos. En la condición de mi papá, la cirugía fue exitosa, pero haber algunos efectos duraderos en sus brazos y piernas. Lo más importante fue que estaba vivo, eso me dio algo de tranquilidad. Mi mamá dijo a mi lado: ¿qué pasa con el trabajo? Me pregunto si lo hará. Poder volver a trabajar me preocupa si perdemos nuestros ingresos fuente. ¿Cómo se supone que debo vivir? Mi mamá estaba por su propio futuro. Ella siempre ha sido así. Siempre piensa en sí misma primero antes de que la familia la viera así. Me entristeció. Nuevamente lo visité varias veces mientras mi papá estaba hospitalizado y justo cuando el médico dijo que parecía tener problemas para mover sus brazos y piernas, ha estado trabajando duro en su rehabilitación antes. Alta, pero estaba claro que tendría algunas discapacidades durante su estadía. Mi mamá traería solo lo mínimo necesario y se iría rápidamente considerando que el viaje a su trabajo sería demasiado para él en su condición y al darse cuenta de que no podía continuar trabajando, mi papá no tuvo más remedio que renunciar ya que necesitaría cuidados. No podía. No vivo solo. Lo había hablado con mi mamá. Va a ser difícil para papá vivir solo con su condición, así que espero que puedas ayudarlo, pero para empezar no esperaba una respuesta. Tengo mis manos. Estoy lleno también y no puedo molestarme en cuidarlo, respondió mamá al instante. Me desanimó. Mamá nunca fue del que pone a la familia primero, incluso cuando yo era pequeña, ella siempre se ponía por encima de todos los demás. Sin embargo, yo creía que ella tenía algo de amor
papá, y pensé que ella se acercaría para ayudarlo ahora que estaba en esta condición, pero ella también rechazó mi solicitud de atención. Sí, lo entiendo, entonces. Y cuidaré de papá yo mismo, eso realmente me ayudaría. ¿Cuándo puedo empezar a vivir aquí, ya que mi trabajo era básicamente remoto? Pensé que podía equilibrar el trabajo y los cuidados siempre que tuviera una computadora portátil y pudiera realizar reuniones en línea. Sabía que sería una vida difícil equilibrar el trabajo y los cuidados, pero... Mi amado padre, decidí volver a vivir con mis padres el día que regresé a casa. Mientras empacaba, mamá me dijo para el desayuno: asegúrese de que podamos comer antes de las 7 de la mañana, sería bueno tener huevos y ensalada considerando la salud y mantener la basura en bolsas pequeñas para evitar olores, y la basura sale los lunes y jueves, así que asegúrate de sacarla y recuerda que limpiar es una tarea diaria. Me alegra mucho que hayas vuelto. Mamá había dicho que se cuidaría sola cuando yo se mudó hacia atrás, pero de repente ella comenzó a dejarme todas las tareas del hogar, pero a pesar de todas sus demandas, noté que estaba un desastre, parecía que ella no había estado limpiando mucho como se esperaba. Terminé haciendo todas las tareas del hogar mientras que mamá no hizo nada. Ella casi nunca estaba en casa viviendo su vida como quería ahora. No solo estaba trabajando y cuidando a papá, sino que también estaba atrapada con todas las tareas del hogar. Que cada día fuera increíblemente ocupado. Mi papá, que había perdido un poco de peso, se disculpaba diciendo: yo lamento el problema, tú también tienes trabajo, pero solo sonreí y negué con la cabeza: no te disculpes, no es tu culpa. Estoy feliz de haber regresado a casa. Disfruto nuestras conversaciones. Cuando le dije que mi papá parecía aliviado de cuidar a papá, no fue demasiado duro ya que no estaba postrado en cama o no podía comer solo, se trataba más bien de echar una mano con las actividades diarias, lo cual no fue tan difícil como temía, y apreciaba pasar mucho tiempo con él como cuando yo era una niña mientras la mamá no hacía nada. Siempre se quejaba: Hannah, tu cocina es un poco insulsa y simple, ¿no crees que papá no está recibiendo suficientes nutrientes? Eres una hija tan poco filial. Me molesta ver a mi mamá comer rápidamente. Aumenté mi cocina mientras hacía comentarios. Sin embargo, cuando papá entró en la conversación, incluso yo tuve que tomarlas en serio considerando su edad. Él no come mucho, pero pensé que podría ser más fácil para él comer si aumentaba la cantidad de platos pequeños, en lugar de servir platos grandes de comida, así que agregué más artículos, pero mamá no dijo nada. Pero unos días después dijo que últimamente hay demasiada comida, papá y yo no podemos comer todo esto, ¿no sabes cómo hacerlo? Ahorra dinero a pesar de que has estado viviendo solo. No pude evitar replicar cuando ella dijo que mientras terminaba su comida por completo: fue idea tuya aumentar la cantidad de platos. Lo hice para que papá tuviera una variedad y no cansarse de la comida. Entonces mamá visiblemente y se levantó de la mesa. ¿Qué pasa con ese tono? Es como si estuvieras diciendo que solo lo hiciste porque me quejé. Qué desagradecido. Increíble es por tu actitud, siempre tomando las cosas a mal. ¿Todavía estás soltera? Mamá, claramente enojada, se dirigió hacia el sofá frente al televisor, dejó los platos en la mesa, se dejó bruscamente en el sofá y solo me miró antes de gritar café mientras yo limpiaba la mesa pensando: ¿quién lo haría? ¿Te molestas en preparárselo? Ella me tiró un cojín: oye, apúrate y prepara el café, casi siempre estás en casa, ni siquiera trabajando. Hablas de cuidar a papá, pero estás justo después de su pensión y aún así siquiera puedes arreglártelas la casa correctamente. Qué ridículos hemos sido por esto 1.000.000 de veces. He pasado a trabajar desde casa cuando estoy en mi habitación, o estoy en reuniones o trabajando, no importa. Como le expliqué, mamá se negó a entender el concepto. A sus ojos, regresé a casa con el pretexto de cuidar sin contribuir. Lo que me convirtió en un niño no filial. Soy yo quien realmente cuido a papá, pero ella piensa que estoy usando su pensión para mí. En realidad soy el uno cuidando a papá, ganando para los gastos de manutención de mis padres y manejando las tareas del hogar yo sola. He pasado por los caprichos de mamá. Que era pequeña, pero he llegado a mi límite. Me siento mal por papá, pero no puedo vivir con él. Los tres bajo el mismo techo. Unos días después de tomar esta decisión, acompañé a papá a su fisioterapia,
Él está motivado y, aunque es poco probable que haya mejoras dramáticas, al menos está evitando cualquier deterioro cuando a casa prometiendo seguir con el esfuerzo. Vi a mamá salir del casa apurada con bolsos grandes. No es inusual que ella salga o regrese de los grandes almacenes con bolsos grandes, así que no pensé mucho en eso. Sin embargo, al día siguiente, cuando fui a buscar algo de mi armario, me di cuenta. Todos mis accesorios habían desaparecido, porque no eran cosas que usaba a diario ni los había movido, así que deberían haber estado allí. Entonces recordé la partida apresurada de mamá el día anterior y enfrenté a su mamá. Estabas ayer en mi habitación, ¿qué estás, hablando de que de repente esta es mi casa? Puedo entrar a cualquier. ¿Qué quiera entonces? ¿Qué pasa con el bolso? Mamá sostenía un bolso de una marca de alta gama. Claramente fue algo que compró ese día. Siempre me dices que no desperdicie dinero. Y aún así tienes el dinero para comprar artículos de lujo. Bueno, tú eres el que está desperdiciando el dinero, así que decidí asegurarme de que lo. Confundido por sus palabras. Fruncí el ceño y ella comenzó a reír alegremente. Tenías unas bolsas muy bonitas, solo las bolsas. Y los accesorios solos generaron una buena cantidad de dinero. Increíblemente mamá había vendido mis accesorios sin mi permiso para comprar cosas para ella. Estaba furiosa y grité: ¿qué diablos? Eso es increíble, es peor que un. Venderlos sin mi permiso, págame en ese momento. La cara de mamá estaba retorcida. Endai, ¿cómo te atreves a responderles así a tus padres? En mi época obedecíamos absolutamente a nuestros padres. Trabajé y los cuidé. Estoy cuidando a papá y tú no haces más que quejarte. Ella golpeó la mesa con todas sus fuerzas. ¿No? ¿No ayudas con el cuidado de papá? ¿Recuerdas haber ayudado alguna vez desde que regresé? ¿Quién preparó su ropa? ¿Quién lo ayudó a levantarse de su silla? No haces nada de eso, pero dices estar cuidando las cosas del que se lo llevan. Lo que más me importa en esta casa eres tú. No. Soportarlo, y golpeé mi mano sobre la mesa mirando a su mamá. Tuvo una relación difícil con la mamá de papá, se podría decir que su suegra la acosaba bastante. No tenía mucho que decir al respecto, pero no podía soportar que ella dijera que estaba cuidando a papá. Papá había dejado de recibir atención real de mamá hace tiempo, pero aún así trató de entablar una pequeña charla para traer. Escuchaba programas de televisión o historias de Friends durante la fisioterapia, pero tan pronto como papá empezaba a hablar, mamá simplemente desaparecía de la habitación. Me preguntaba cómo podía afirmar que lo estaba cuidando con tanta confianza sin hacer nada mientras yo estaba perdido en mis pensamientos. Mamá guardó silencio y luego lentamente levantó las manos de la mesa sin decir una palabra, me dio la espalda y caminó hacia la cocina justo cuando yo suspiré pensando que iba a ignorar la conversación. Mamá regresó mucho antes de lo que esperaba. Estaba apurada hacia mí sosteniendo un cuchillo con ambas manos. Mamá, su cara apuntándome. El cuchillo estaba más roja de lo que nunca la había visto. Temblando de ira gritó más fuerte de lo que jamás había escuchado antes: sal de esta casa, solo eres un parásito viviendo aquí para recibir la pensión de papá. En ese momento me di cuenta de que ninguna de mis palabras le había llegado a mamá. No. Cuanto cuidara a papá o cuanto trabajara, no era más que una plaga. Encontraré un nuevo lugar y me mudaré como tan pronto como pude, dije mientras retrocedía lentamente poniendo algo de distancia entre nosotros, y luego al ver que mamá no se movía corrí a mi habitación. Pensé que no sentiría nada siendo rechazado por mamá dada relación tensa, pero las lágrimas no dejó de fluir de mis ojos. No fue porque estaba triste, fue por pura ira. Inmediatamente comencé a tomar medidas. Desde ese día comencé a prepararme para mudarme. Hablé con un colega en el trabajo que conocía a alguien en bienes raíces y me ayudaron. Yo encontraba un nuevo lugar cada vez. Tenía tiempo libre, empacaba mis pertenencias en cajas. Encontrar un nuevo lugar no tomó tanto tiempo como pensaba. Con la ayuda de mi colega preparé todo y luego hablé con papá. Papá, ¿podemos hablar? Por un segundo, ¿qué pasa? Le conté a papá todo sobre cómo me había estado tratando mamá. Eso es horrible. Tuve un presentimiento sobre actitud de mamá, pero dada mi situación sentí que no era mi lugar decir nada. Lo siento papá, en realidad no es tu culpa.
He estado pensando que cuando estaba bien, ella prácticamente me dejaba todas las tareas domésticas como si fuera una especie de sirvienta y ella siempre pedía dinero. Yo también estaba luchando. Papá continuó incluso ahora. Necesito cuidados, solo tú me cuidas. Ni siquiera intenta ayudarte. Estoy realmente decepcionado con su actitud, por eso estoy considerando divorciarme. Eso es difícil, papá, tú también has pasado por muchas cosas, no, en comparación con lo que has estado enfrentando. Mis problemas son nada, muchas gracias, yo también te lo agradezco, estaba muy feliz de poder volver. Casa y pasar tiempo contigo, papá, fue un sentimiento desde el fondo de mi corazón. Quiero estar con papá de ahora en adelante. Papá, tengo algo que preguntar. Habiendo entendido los sentimientos de papá hacia mamá, tenía un plan en mente, lo compartí con él unos días. Después decidimos mudarnos mientras mamá estaba fuera todos los miércoles. Ella por la mañana a su clase de yoga, almuerzo con amigos y no volvería hasta después de las 3 de la tarde. Nos aseguramos de programar la mudanza para el miércoles por la mañana. Cuando sabíamos con certeza que mamá no estaría cerca, cargaron el camión con nuestras cosas mientras yo me sentaba en el auto alquilado sintiéndome un poco. Porque esta era la última vez que estaba en esta casa. Papá no estaba solo conmigo, ambos queríamos alejarnos de mamá, así que decidimos mudarnos y vivir solo nosotros dos en el auto. Papá, dijo Hannah, ¿estás segura de que esta fue la decisión correcta? Esta podría haber sido una buena oportunidad para que te liberes de cuidarme. Digas eso, papá, quiero vivir contigo, esa es mi mayor felicidad, sigamos solo nosotros dos. Gracias. Por la tarde ya habíamos terminado de mudarnos y estábamos comiendo sándwiches que compramos para el almuerzo. Almorzamos en nuestro nuevo lugar. Lo siento, no tuvimos tiempo para nada más hoy, es nostálgico, solía comer esto mucho antes de que regresaras a... Nunca tuve tiempo de cocinar por el trabajo, tu mamá siempre se quejaba, aunque papá se reía de ese recuerdo. Los sándwiches sabían especialmente bien mientras charlábamos sobre cosas tan simples. Mientras tomábamos un descanso, al desempacar el teléfono sonó, era mamá. Respondí y lo puse en el altavoz para que papá pudiera escuchar. Sí, porque sé. Los dos de repente. Se podía ver por el teléfono que ella estaba enloqueciéndome, porque no solo se han ido las cosas tuyas sino también las de papá. Papá y yo decidimos mudarnos juntos, especialmente porque me dijiste que me fuera. ¿Hay algún problema? Ya no tendrás que preocuparte por el cuidado o los gastos de manutención. ¿Qué pasa con mi vida, dependiendo de la pensión de papá y los ahorros para la jubilación? ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué no te cuidas? Estamos en nuestro nuevo lugar ahora, no diré dónde. Pero compramos un condominio en un rascacielos. Que condominios de gran altura son para los ricos. La gente no bromea conmigo, no. Permitirte el lujo de que mamá claramente no lo creyera, pero era cierto. Nos mudamos a un condominio de gran altura cerca del hospital donde papá va a recibir sus tratamientos. Te lo he dicho muchas veces. Todavía estoy trabajando, solías burlarte de ello, ya que es solo dinero de bolsillo de un trabajo secundario, pero nuestra empresa bastante grande y he estado allí el tiempo suficiente para que se me confíen responsabilidades importantes que tal vez no recuerdes, pero los $6,000 que he estado depositando en la cuenta cada mes desde que regresé fue mío. Lo que pensé que era la pensión de papá, el saldo de la cuenta era de sus ahorros para jubilación. Cierto, el salario de papá nunca fue tan alto. Cierto, los ahorros para la jubilación se acabaron el mes después de que los recibió. Vi la tarjeta de crédito, declaraciones. Tú lo gastaste todo en bolsos de diseñador, ¿no es así? Por eso he estado apoyando a la casa. No sabía que nadie me dijo quedarme. De qué dar más explicaciones no tenía sentido. Continué. No es que no te hayan dicho, que simplemente no lo hiciste. No quiero escucharte, te lo he dicho muchas veces y también escuché de papá. A pesar de que él siempre estaba en casa durante sus años de trabajo, salías con amigos todos los días, administrabas mal las gastabas descontroladamente y luego te quejabas en todas partes de que él estaba demasiado controladora y ahora solo te preocupa el dinero. Hannah, sabiendo esto me engañaste. Si tienes tanto dinero, regresa a casa ahora mismo con mamá. La familia era solo una billetera. A ella no le importaba la salud de papá, solo el dinero. A pesar todo esto, la administración de la cuenta bancaria fue descuidada y ella pensó que estaba bien usar la tarjeta de crédito como quisiera sin ningún problema. Es desconcertante cómo logró vivir la vida pensando así. Papá,
cansado de la conversación interminable, se hizo cargo incluso si tú no. No me escuches, pensé que podrías escuchar a Hannah, pero... que ese no es el caso. Gracias por todo hasta ahora. No interferiré con la vida que elijas llevar. Vamos a divorciarnos. Divórciate. Espera, ¿qué pasa con mi vida? Serás libre. Vivir como quieras sin tener que cuidar de mí. Yo enviaré los papeles del divorcio más tarde, solo fírmalos. Ella realmente no podía pensar en nadie más. En ella misma, mientras estaba perdido en mis pensamientos, papá colgó el teléfono sin decir una palabra más. Perdón por poner gracias, papá. Al día siguiente nos fuimos al hospital para la cita de papá. Nunca imaginé que podríamos vivir en un lugar tan conveniente. Gracias, Hannah. Solo quería asegurarme de que fuera fácil para ti vivir como papá. Comparación con los rascacielos del centro de la ciudad, los precios aquí son mucho más razonables, por lo que parece que podemos tener una vida más cómoda. Salimos de la casa con esa conversación. Nos tomó unos 10 minutos llegar al hospital cuando se abrieron las puertas automáticas en la entrada del hospital. Ambos jadeamos. Mamá estaba sentada. Una silla cerca de la entrada. Parecía que nos había estado esperando desde la mañana. Tan pronto como nos vio, mamá se levantó enérgicamente como si hubiera estado esperando solo este momento y caminó hacia nosotros. Esa llamada de ayer, todo acerca de que no escuché nada sobre tu salario o que tú y papá se mudaron. No. Que ustedes dos vivan en un lugar agradable sin mí. De repente la mano de mamá se extendió hacia mí, me agarró y dijo, yo también voy a vivir en un rascacielos, incluso con ella actuando así. Estaba más allá de la ira, simplemente mantuve la calma. ¿Por qué pensaría que este enfoque le daría lo que quiere? Claro que no había pensado en nosotros como familia en todo y me pareció lamentable. Esta fue una decisión que papá y yo tomamos juntos. Por favor, déjalo, he decidido, ya no te considero mi madre. Gracias por todo, pero de ahora en adelante déjame vivir mi vida. No lo permitiré, no necesito tu permiso ahora, suéltame esto. Un hospital, si sigues así llamaré a la policía. Finalmente recuperando algo de compostura, mamá miró a su alrededor. Por primera vez otros pacientes nos miraban. Un miembro del personal del hospital acompañado por un guardia de seguridad caminaba hacia nosotros. Presa del pánico, mamá me soltó la mano. ¿Está todo bien? Sin mirar a la persona que preguntó, mamá se apresuró a alejarse. Esa era mi madre. Tuvimos una pequeña disputa, dije mientras veía la espalda de mamá desaparecer por él en la entrada del hospital. Parecía más débil de lo habitual durante los siguientes días. Mamá pareció vigilar el hospital y nos buscó en los alrededores, pero mamá solo actuó con dureza hacia aquellos. Percibía como más débiles que ella después de ser escoltada fuera por el guardia de seguridad y gritada por otros pacientes. La llamaron persona sospechosa. Ella nunca volvió a aparecer ese día. Fue la última vez que vi a mi madre después de que papá consultó a un abogado para buscar seriamente el divorcio de mamá. Mamá se reacia al divorcio hasta el final, se quejó e incluso dijo que exigiría pensión alimenticia, pero cuando el abogado le explicó pacientemente que su puesto no le daba derecho a recibir pensión alimenticia, se dio cuenta de que no podía conseguirla. Trató de apelar a la simpatía del abogado alegando que no podía vivir sola, pero el abogado fríamente remitió a la asistencia municipal y centros de apoyo y finalmente procedimos con los trámites. Unos meses después del incidente en el hospital, el divorcio finalizó. Papá decidió vender nuestra casa familiar ya que no la usaría más. Mamá estaba firmemente en contra de perder la casa la primera vez, pero en el momento en que supo recibiría dinero de la venta, incluso después del divorcio, cambió su actitud rápidamente, aceptó de todo corazón una visión tan extraña que era difícil creer que ella fuera mi madre, mi padre, y suspiré juntos comentando su codicia hasta el mismo momento. Después de vender la casa, papá y yo hemos estado disfrutando de una vida tranquila. Ocupada con las tareas del hogar y los cuidados, pero los servicios de cuidado disponibles en nuestra nueva área son mucho más completos que en nuestra antigua casa, lo que me permitió contratar a un ayudante durante el día y voy al consultorio con más frecuencia. La condición de papá ha empeorado gradualmente con la edad y nos preocupado la sugerencia del médico de que considere mudarse a un centro justo cuando me estaba acostumbrando a nuestra nueva rutina. Recibí una llamada de un número desconocido pensando que así era. Estaba clasificado como trabajo. Respondí solo para escuchar la voz de mamá. Hannah.
Casi me quedo sin ahorros solo unos meses después de recibir el dinero. La venta de la casa. Sus ahorros casi se agotaron, así que dame algo de dinero, aunque sea un poco. Piensa en ello como tu último acto de piedad filial. No me queda dinero para darte. Papá y yo vivimos felices juntos, por favor no nos molestes más. ¿Cómo te atreves a llamarme perturbador de tu propia madre? De todo lo que he hecho por ti. Dándome algo de dinero, deberías no será nada para ti, Hannah. ¿Por qué crees que estás trabajando en una buena empresa? Devuélvele el dinero a tu madre como es debido. No me contactes de nuevo. Cansado de discutir. Colgué más tarde. Bloqueé su número, pero parece que siguió cambiando para volver a llamar. Al principio no se había dado cuenta de que la estaba bloqueando, pero luego se enteró de que podía comunicarse conmigo usando diferentes teléfonos a pesar de bloquear continuamente los nuevos números. El ciclo no se detuvo y continuó hasta que cambié mi número y finalmente puse fin a sus llamadas más tarde. De un conocido mutuo, papá se enteró de la situación de mamá después de que se le acabaron los ahorros. Ella vivía en un apartamento deteriorado en las afueras y se las arreglaba para sobrevivir con trabajos a tiempo parcial, ya que nunca había trabajado antes y no tenía dinero para pasatiempos con los que apenas llegaba a fin. Hecho.